Dios se lo bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios que una vez más estamos en nuestro espacio de enseñanza de la palabra de Dios. Cada semana, días viernes, sábado, estamos publicando nuevas enseñanzas de la palabra de Dios, reconociendo que la palabra de Dios es la verdad. Y esta verdad dice que si conocemos esta verdad, seremos libres, recibiremos libertad. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. Estamos predicando a Cristo y a este crucificado que resucitó y está en gloria y que ha prometido que viene por su iglesia, una iglesia sin mancha y pura, separada del mundo, a la cual él justificó y santificó para entregársela a sí mismo. Estamos llevando esta palabra para que sea revelada al corazón de los hijos de Dios, a los que son escogidos, a los que han sido elegidos, para que el Espíritu Santo vaya y haga una obra en cada corazón y traiga revelación de esta verdad para salvación, para redención. Continuamos con nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo. Luego de que el apóstol Pablo inicia el capítulo dando unas instrucciones a Timoteo acerca de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Luego, él expresa el propósito de la enseñanza que él está dando a Timoteo como pastor joven que él deja en la iglesia de Éfeso. Ahora vemos que el apóstol Pablo está dando una orden a Timoteo de continuar en esa batalla, a pelear la buena batalla, a mantenerse en ese proceso. Por eso en el versículo 18 nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Luego de que el apóstol Pablo cuenta su testimonio, él comienza a hacerle un encargo a Timoteo. El resto de la carga va a tener este tono de encargo y órdenes de Pablo a Timoteo. Durante los capítulos que vienen en esta carta, él empieza a hacerle esos encargos y ordenarle sobre cómo iba a tener que dirigir la congregación en Éfeso. Recordemos que Timoteo había sido ordenado pastor obispo anciano de la congregación de Éfeso para traer orden a la misma. Él quedó allá como el pastor en representación de Pablo. Estas órdenes y enseñanzas tienen gran relevancia para nosotros en el día de hoy, incluso si no somos pastores, porque esta es la palabra de Dios. Y en ese momento era para esa iglesia en Éfeso y específicamente para Timoteo en su liderazgo en esta iglesia. Pero hoy estas ordenanzas, estas instrucciones pueden servir para nosotros los creyentes. Por eso otra vez Pablo utiliza este mandamiento. Es la misma que utilizó en 1 Timoteo 1:3, que es un término militar que se refiere a la orden oficial, al mandato. Cuando el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como hijo, está expresándose en un tono como un amor paternal. Pablo estaba siendo firme en lo que estaba ordenando, invitando, instruyendo a Timoteo, pero a la vez estaba lleno de amor. Hay una formalidad afectuosa muy peculiar en el uso del nombre personal que aquí y al final de la carta Pablo utiliza. Y le dice conforme a que esto te encargo, y le dice
conforme a la profecía. Pablo quería que Timoteo considerara lo que el Espíritu le había dicho a través de otros en el pasado y que de eso recibiera el valor necesario para permanecer en Éfeso. Entonces, por eso le dice que este mandamiento te encargo para que conforme que a lo que el Espíritu Santo le había revelado, le había indicado en el pasado cuando él fue ordenado como pastor. Por eso vemos, de acuerdo a esta declaración del apóstol Pablo, que aparentemente Dios había hablado a Timoteo a través de otros, a través del don de la profecía. Y estas palabras eran un estímulo a Timoteo se mantuviera fuerte ante las dificultades que estaban frente a él. Podrían haber sido una descripción del ministerio futuro de Timoteo, podrían haber sido una advertencia contra ser tímido en su obra para con Dios. Fuera lo que fuera la situación, Dios quería que Timoteo sacara fuerza de esta palabra que había recibido para las dificultades presentes. Por eso, para que milites en ella en buena milicia, el enfoque no es la palabra profética que Timoteo había escuchado en el pasado. El enfoque era la batalla que se encontraba frente a él en este momento, donde el apóstol Pablo le dice, debe militar la buena milicia. Timoteo tenía un trabajo frente a él y era muy fuerte, era ir a la batalla prácticamente. No iba a ser fácil, ni cómodo, ni libre de preocupaciones. Tenía que aproximarse al trabajo que Pablo había dejado en Éfeso, así como un soldado se aproxima a la batalla. Recordemos que la iglesia se le había entregado y Pablo inicia su carta señalándole las situaciones que están pasando en la iglesia y que necesitaban ser corregidas por Timoteo, que es el pastor. Entonces, por eso le habla de esta manera afectuosa, pero firme, recordándole lo que se le había dado en profecía acerca de su ministerio, el llamado que él tenía y que, como dice, como un militar, en buena milicia, a ejecutar un trabajo, a fin de que por ella pelee la buena batalla. Pablo le pide a Timoteo que pelee la buena batalla. Él también usa esta frase en 2 de Timoteo cuando le dice a Timoteo que él ha peleado la buena batalla. ¿Qué batalla realmente debía pelear Timoteo? Él debía pelear la batalla del evangelio y la santificación. Entonces, muchos piensan que la batalla del cristiano y de la iglesia es solamente contra los demonios, contra el enemigo. Y pues, eso incluye, pero no solamente eso. Los cristianos deben luchar ¿por qué? Por permanecer en la santificación que el Señor nos da a través de la gracia. En su gracia recibimos justificación y santificación. Por eso la palabra nos manda a permanecer, a ser santo, a seguir haciendo práctica y obra que nos ayuden en este proceso de la vida cristiana a mantenernos en esa santificación. La santificación es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida, pero nosotros no somos pasivos en esa santificación. Debemos luchar contra la carne, y no en nuestras fuerzas, sino que manteniéndonos empapados de la palabra, permaneciendo en la palabra, leyendo la palabra, buscando los planes, el propósito, la voluntad de Dios para nuestras vidas en su palabra. No debemos mantener una acción pasiva en ese proceso de santificación. Es una obra del Espíritu Santo, pero también requiere una disposición de nuestra vida y reconocer que estamos en una naturaleza caída, que los deseos
las intenciones de nuestros corazones son de continuo al mal, porque es nuestra naturaleza. Y que solamente esto lo podemos contrarrestar cuando disponemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo nuestro entero ser para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos negarnos al pecado, debemos matar el pecado por medio del Espíritu Santo, una vida en comunión con el Espíritu Santo. La santificación es una lucha tan real como la lucha por la extensión del Evangelio. La santificación es necesaria si queremos nosotros llevar bien la lucha para extender el reino de Dios. Vamos llevando nuestra batalla personal para nuestra santificación, para permanecer en esa santificación que el Señor nos manda permanecer en ella, crecer en ella, como también es importante la batalla de extender el reino de Dios. La batalla del cristiano es contra nuestro enemigo, el diablo, Satanás, contra nuestra carne, nosotros mismos, contra el mundo, contra nuestra naturaleza y contra el mundo. Entonces debemos tener claro que estamos en una constante batalla y por eso debemos tomar esta palabra del apóstol Pablo cuando dice que pelee la buena batalla, que milite. Él le dice realmente, milita la buena milicia. O sea, siguiendo las órdenes, siguiendo los reglamentos, siguiendo las instrucciones que se le está dando. Por eso, en el versículo 19, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cuáles son esas herramientas importantes para mantenerse, para lidiar esta batalla, para lidiar en esta guerra. Versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Fe y buena conciencia. Estas son esenciales cuando luchamos para el Señor. Estas nos protegen contra los ataques espirituales de la duda y la condenación. Timoteo tuvo que tener fe en que Dios estaba en control y que lo guiaría mientras él continuara buscando su presencia. Tenía que tener una buena conciencia porque sus enemigos iban a estar atacándolo, señalándolo. Recordemos que, y más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo le habla acerca de su juventud, porque Timoteo era muy joven y quizá esto podría verse como una debilidad en la que había muchos maestros, sobre todo maestros judaizantes, mucho legalista en esta congregación, y él era un joven pastor que quizá iban a estar atacándolo en su ministerio. Por eso dicen una buena conciencia, porque iban a atacarlo y si Timoteo no se hubiese conducido correctamente, ellos hubieran tenido razón para atacarlo. Una buena conciencia no es solamente una conciencia que nos apruebe, sino una que nos apruebe porque estamos haciendo lo correcto. Está conectado con una buena conducta. Una buena conciencia tiene que ver con una buena conducta. Una buena conducta tiene que ver con permanecer en la doctrina, en las enseñanzas de la palabra. Por eso le dice manteniendo que la fe para saber que Dios está en control de todas las cosas y una buena conciencia para saber que te está conduciendo correctamente como es digno de uno que milita en el Evangelio. Desechando la cual
o sea, está hablando de una fe y de una conciencia que algunos han naufragado. Algunos han desechado estas armas, específicamente a Pablo habla sobre rechazar la fe. Aquellos que rechazan lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron se dirigen a la ruina, por eso habla de que naufragaron. Dice que algunos la desecharon. Las han lanzado lejos como un soldado imprudente sin su escudo y sin su coraza, o un piloto navegando sin su timón y sin su brújula. No nos justifiquemos, 2 Corintios 4:25, interpretando que naufragar se refiere a estar perdidos sin esperanza de regresar. El mismo Pablo había sufrido el naufragio al menos 4 veces, que nos dice 2 Corintios 4:25. Cuando escribió esta epístola, en cada ocasión perdió todo excepto su vida. Entonces, él está hablando de estas personas que no quisieron llevar estas herramientas para la batalla. Fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y la conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna. Naufragaron en cuanto a la fe. Porque no utilizaron estas herramientas para mantenerse firmes, peleando la batalla de la fe, la batalla en la vida cristiana. 2 personas rechazaron estas herramientas de guerra y el apóstol Pablo menciona, de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No sabemos nada sobre estos 2 personajes más que lo que Pablo menciona sobre ellos. Pablo aparentemente lo disciplinó por su desobediencia a Dios en herejía, en conducta o quizás en ambas. En otros pasajes del Nuevo Testamento podemos suponer que lo hizo poniéndolo fuera de la iglesia en el mundo, que es el dominio del enemigo. El castigo era que perdían la protección y la cobertura de la iglesia o del ministerio, no que le causaban mal. Por eso dice a quienes entregué a Satanás. O sea, lo dejé fuera de la cobertura de esta iglesia, de este ministerio. Aquí vemos 6 razones diferentes por las cuales debería Timoteo seguir el ejemplo de la orden de Pablo. O por qué Timoteo debía permanecer pastoreando la iglesia de Éfeso y no darse por vencido en los tiempos difíciles. En los primeros versículos, porque ellos necesitaban conocer la verdad y Timoteo había recibido el mensaje de la gracia, el mensaje de la verdad, porque este era un lugar difícil para pastorear y ya él tenía las herramientas y las bases doctrinales para hacer este trabajo. Porque Dios utiliza a las personas para su obra y que Dios está en control y Él es el que hace el trabajo a través de sus hijos. Porque servía a un gran Dios. Y porque al final le dice, estás en una batalla y no te puedes rendir, tiene que militar la buena milicia. Y porque no todos lo hacen, no todo, y ahí le dice los detractores que menciona, que no permanecieron o no utilizaron las herramientas, no permanecieron en la sana doctrina. Porque hay unos que no todos lo hacen, no todos tienen el llamado, la capacidad, la actitud, el compromiso. Entonces,
Por eso el apóstol Pablo, después de llevarle esta instrucción, está tratando de que Timoteo, pues, ánimo y sepa que no estaba solo, que Dios iba a estar en control si él permanecía en las enseñanzas que había recibido y creyendo que quien lo comisionó, quien lo envió, y dice que la profecía que le fue dada a través de otro por el Espíritu Santo era una razón para que permaneciera en el ministerio. Si en nuestra vida, en el ministerio, llegan momentos difíciles, llegan afrentas por parte de personas que se levantan, o instituciones que se levantan en contra de, debemos entender que estamos llamados a militar la buena milicia, a permanecer en la batalla con buena conciencia y con fe, sabiendo que el que nos llamó es el Todopoderoso y que Él respalda. Cuando Dios nos escoge y nos envía, la palabra dice que nos envió ir de hacer discípulos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Que Él no nos ha enviado solo. No importa la obra en la cual, o el ministerio en el cual Dios te tiene trabajando. Ahí Él está, su Espíritu está. Y nosotros solo debemos disponer lo que somos, lo que tenemos para trabajar en su obra y militar la buena milicia. Dios le bendiga abundantemente. Síguenos o suscríbase a nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV. Cada semana estamos publicando enseñanza que sabemos que es de bendición para la iglesia y llevan el propósito de que la iglesia de Cristo sea edificada. Y son de bendición porque es la palabra de Dios y estas son vida y estas son verdad y siempre llevan un mensaje de restauración, de libertad y que puede transformar nuestras vidas. Dios le bendiga. Continuamos la próxima semana con el capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo.